Hermanos. Así que bienvenidos todos también en este día. Nosotros estamos viendo un, un tema. A compartir eso ahí. Estamos viendo un tema y ¿se ve ahí, cierto? Sí, ya, ya. Y ese tema es predica pero practica. Predica pero practica. Y está basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la segunda parte de la carta, como ya lo hemos dicho, como la dividimos. Y Y hemos visto ya dos temas, predica pero practica la unidad, también dijimos predica pero practica la última vez la moralidad, y ahora vamos a ir al capítulo 5. Hoy día nos toca, eh, podríamos decir, la primera parte o una parte del capítulo 5 que va a ser eh, donde vamos a estar leyendo en este día, donde vamos a estar basando también el estudio. Vamos a leer entonces ahí en Efesios capítulo 5 versículos del 1 hasta el 17. Efesios capítulo 5 versículo 1 al 17. Ahí va a aparecer, yo no sé en qué tamaño lo ve, si alguien lo ve en un teléfono lo va a ver muy pequeñito, si alguien lo ve en la computadora lo va a ver un poquito más grande. Así que vamos a ver entonces Efesios capítulo 5 versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ay, no lo puse ahí, en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu que es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a tener una pequeña palabra de oración antes de continuar. Padre, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad de estar reunidos con mis hermanos. Quiero pedir una bendición para ellos y que para todos también tú nos hables en esta tarde, en esta noche, y que también podamos hacer las correcciones que tengamos que hacer en nuestras vidas y tú nos estás mostrando a través de tu palabra. Gracias por este precioso tiempo, lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos entonces con este ya capítulo 5. Y comienza hablando acerca de ser imitadores. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Y esto me hacía o me hace pensar en esto, en eso que ven ahí. Los niños generalmente imitan a sus padres. Muchos niños, si nosotros conocemos o nos acordamos, alguien se puede acordar de su hijo especialmente, los que tengan hijos, eh, de que sus hijos en algún momento los imitaron en alguna cosa. Y ellos quieren parecerse. Ellos ven a veces a los padres, las chicas ven a la mamá, los chicos ven al papá, como una persona a imitar. Y aquí nos viene hablando y dice, imitadores de Dios, como hijos amados. Los niños normalmente aprenden más por imitación que por cualquier otra cosa. A veces nosotros les queremos enseñar, les repetimos una vez, dos veces, tres veces, pero los niños cuando ven algo, y nosotros también somos así, cuando vemos algo como que tendemos a imitarlo y aprenderlo más fácil. Los niños también. Y aquí, nuevamente, como digo, habla de la imitación. Entonces, la exhortación, la primera exhortación que tenemos aquí es que se nos llama a vivir una vida de acuerdo a la naturaleza que nosotros tenemos. Y la naturaleza es que si somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza divina dentro nuestro. Por eso dice, imitadores de Dios como hijos amados. Imiten a su Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Debemos imitar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Si somos hijos de Él, tenemos que hacerlo. Y el, eh, el ser imitador, en este caso imitador de Dios, no es algo que se adquiere automáticamente. Ah, yo soy un hijo de Dios, ya soy un creyente, soy un hijo de Dios, por lo tanto soy un imitador. No, esto es algo que requiere un trabajo, es una tarea, un deber diario que nosotros tenemos. Cuando uno imita a alguien, eh, ¿qué es lo que hace? Estudia a esa persona, estudia, lo ve cómo se mueve, cómo camina, cómo habla, ¿cierto? A veces en la iglesia por ahí hay imitadores también, ¿eh? Yo he visto algunos imitadores, a veces hay chicos que imitan a algunos en la iglesia. Pero es así. ¿Por qué? Porque uno lo ve a esa persona, lo estudia y, y, y de esa forma lo imita. Entonces nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y para imitar a nuestro Padre Celestial tenemos que conocerlo. Nosotros a Dios no le podemos ver, pero en la Biblia, en la palabra de Dios tenemos su personalidad, tenemos todo. Y nosotros tenemos que tratar de imitarlo a Él. Como decía, es una tarea diaria, es de todos los días, es un trabajo diario, no es algo que pasa en un momento, en un día y después se acaba, no, es algo que sigue constantemente y es algo que tenemos que hacer. Y andad en amor, dice también, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad en amor. Y nos habla aquí del amor, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y quizá nosotros no vamos a poder imitar el amor que Dios tiene, pero tiene que ser en nuestro punto de partida hacia dónde vamos, imitarlo en todo lo que podamos. Y si Dios es amor, nosotros debemos imitarlo andando en amor. Aquí dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Cómo se entregó por nosotros? Ofrenda y sacrificio, dice ahí, a Dios en olor fragante. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Levítico, en Levítico capítulo 1
menciona el holocausto y habla acerca de animales. Levítico capítulo 1. En el capítulo 2 habla acerca de la oblación de flor de harina, de aceite, de incienso, de todas esas cosas con respecto a la ofrenda. Y después, nuevamente en Levítico capítulo 3 habla de la ofrenda de paz. Y ahí también habla de animales. Uno habla, entonces, el holocausto, Levítico 2 la oblación, y Levítico 3 habla de la ofrenda de paz. Después viene Levítico 4 ofrenda por el pecado y todas esas cosas. Pero todas esas ofrendas, podríamos decir, las del 1 al 3 son ofrendas voluntarias. Después en el 4 que no lo mencioné o lo mencioné así nomás. Pero del 1 el 2 y el 3 son ofrendas voluntarias. No son por el pecado. Pero ahí se menciona el olor grato, ese olor grato que sube ante el Padre. Y eso nos está mencionando en este pasaje también. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre y entregarnos también a Él, andando en amor y entregarnos con este olor fragante, siendo un olor fragante esta ofrenda para Él, que sea algo que a Dios le agrada, que Dios se agrada con eso que le estamos dando. ¿Se agrada a Dios realmente con nuestra ofrenda? ¿Dios se agrada con lo que nosotros hacemos? ¿Es un olor, sube como olor fragante o no sube? ¿O no es olor fragante para Dios? Y es interesante porque nosotros en nuestros días no tenemos que ofrecer un animal. Nosotros no tenemos que autoflagelarnos como hay gente que hace, que se autoflagela, ¿cierto? O dar la vida física incluso. El Señor no nos pide dar la vida física, no nos pide morir, pero nos pide entregar nuestra vida en olor fragante. Nos pide que todo lo que hagamos sea algo que a Él le agrade, algo bueno para Él. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ese es un ejemplo que tenemos a seguir de cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida, cómo debe ser nuestra ofrenda a Dios, una ofrenda que a Dios le agrade, sacrificio de alabanza. Alabanza, normalmente lo decimos en pocas palabras para entender lo que alabanza es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, exaltar a Dios por lo que Él ha hecho. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuánto ha hecho Dios por mí? Si yo me pusiera a pensar nomás en el día de hoy, ¿cuánto ha hecho Dios por mí? El hecho de que estemos todos estos hermanos, o quizá hay 31 conexiones, que estemos todos aquí es porque Dios ha hecho algo por nosotros. Dios hace muchas cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar, a veces somos mal agradecidos. Yo también me siento a veces así, mal agradecido porque realmente Dios hace tantas cosas por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por Él? Aquí habla del sacrificio de alabanza, de exaltarlo por lo que Él hace. Nos dio lo más grande que tenemos, sus hijos, que es la salvación. Nos dio a su Hijo mismo. Y aquí habla también de fruto de labios que confiesan su nombre. Y eso es lo que el Señor quiere también. Quiere que lo expresemos. Quiere que toda esa alabanza nosotros la expresemos con nuestros labios. Que no nos quedemos callados, que lo digamos, pero que es un fruto de labios.
que confiesan su nombre. A veces nosotros oramos a Dios y cuando oramos a veces no es realmente un fruto de labios, no es algo que nos sale del corazón, podríamos decir, es algo que nos sale más de la mente. Y a veces oramos y oramos siempre lo mismo, cosas parecidas, pero no es un fruto de labios. Y el Señor quiere eso, que sea algo espontáneo, podríamos decir, ese fruto. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, tampoco tenemos que olvidarnos. Tenemos que hacer el bien. También dice que hay que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, ¿cierto? Pero a todos. Y de hacer el bien, de la ayuda mutua, no hay que olvidarse, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Cuando nosotros estamos ayudando a otra persona, estamos ayudando a un hermano, sea como sea, también estamos haciendo un sacrificio para Dios. Y tenemos que verlo de esa forma. A veces nosotros no vemos y a veces vemos que el ayudar a otro es un peso. No, yo tengo una carga y cada vez lo vemos como una carga el tener que ayudar a otro. Y no es así. Y Dios, pensemos que cuando estamos ayudando a otro, Dios se está agradando de eso. Dios se agrada. Por eso podríamos decir que el amor al prójimo es parte también de caminar, como dice ahí, en amor. El amor al prójimo es parte de el caminar en amor. Pero sigue diciendo ahí, y hay un pero, y cuando dice pero, no es un stop o un pare, como hay en algunos de nuestros países, ¿cierto? Yo puse, y lo puse así a propósito, que no es un pare, sino que es un pero, porque también cuando hay un pero en la Biblia hay que parar, hay que detenerse, un stop. A veces hay un stop, ¿cierto? Y aquí nos menciona algunas cosas. Dice, pero, y ahí las menciona. Dice, fornicación, ¿cierto? Pero, ¿están viendo mi pantalla, cierto? Sí, sí, se ve. Sí, ahí. Dice, pero, fornicación. El sentido quizás podríamos ampliarlo mucho, pero aquí estaba hablando y dice fornicación, la palabra porneia en el griego, que tiene que ver con toda la... A veces nosotros decimos fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado o fuera del matrimonio, pero esto abarca muchas cosas más también. La palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía de nosotros. Pero abarca mucho, pero dice, pero fornicación, toda inmundicia, podríamos decir, esa basura moral, eh, impureza moral, todo lo que es sucio, lo que es basura para nosotros, tampoco debería ser. Indecencia o deshonestidad de una persona, de sus acciones, todo eso, no. Y también dice, o avaricia. Avaricia es el deseo excesivo de querer tener algo, de querer tener bienes, de querer tener posesiones, de querer tener tantas cosas. Y el deseo excesivo de eso es avaricia. Primera Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero, por ejemplo, es la raíz de todos los males. Entonces, fornicación, inmundicia, avaricia, no debe haber. Y es más, ahí dice, estas cosas ni siquiera se deben nombrar entre los hijos de Dios. Ni siquiera se deben nombrar estas cosas entre los hijos de Dios. Así debería ser. Ni siquiera nombrarlas. A veces nosotros decimos, bueno, sí, la fornicación es mala, es horrorosa.
La inmundicia también, pero a veces dejamos pasar la avaricia. La avaricia muchas veces la dejamos pasar. Incluso eh, cuando se habla de algunos eh, pecados que requieren algún tipo de disciplina, se funciona la fornicación, estas cosas, y la avaricia también está por ahí. Y yo no he visto nunca que se discipline a un avaro, por ejemplo, o alguien por decir, este es un avaro y lo vamos a disciplinar. No se hace. Y en la Biblia así se llama, también lo pone a la par. Pero estas cosas, como dice ahí, ni siquiera se deben nombrar entre los hijos de Dios, entre vosotros, como conviene a santos, dice ahí. Ni palabras deshonestas, ni palabras deshonestas. Podríamos decir, las palabras deshonestas son pecados de la lengua que salen del corazón, ¿cierto? Este versículo 4 en la NTV dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios. Ahí está mucho más claro también. Está en nuestra lengua y en nuestra lengua de hoy día. Todas esas cosas, conversaciones necias, chistes groseros, no son para ustedes. Para ustedes que son hijos de Dios. Tiene que haber una actitud de agradecimiento a Dios. Todo lo contrario. Esas cosas no. En Santiago capítulo 3 nosotros vemos ahí que la lengua ofende, la lengua habla cosas malas, la lengua siendo un miembro tan pequeño se jacta de muchas cosas y enciende un gran fuego, contamina, maldice, todas esas cosas, palabras deshonestas, todas esas cosas son palabras deshonestas. Necedades, dice también ahí, ¿cierto? Palabras deshonestas ni necedades. La Biblia dice ahí en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No cosas necias, no palabras necias, no necedades. La palabra tiene que ser siempre sazonada con sal, sazonada con sal, para que sepáis, dice, cómo debéis responder a cada uno. Y eso tenemos que pedirle a Dios también, que nos ayude a poder saber responder a cada uno, a las cosas que se nos dicen, a cómo se nos trata a veces, ¿cierto? No puedo yo esperar que si alguien me trata mal, yo lo voy a ir a tratar más mal entonces. Y no va a terminar nunca, va a comenzar una discusión y quizás hasta una pelea y no va a terminar nunca. ¿Cómo tengo que hacerlo? Mis palabras tienen que ser sazonadas para saber cómo responder a cada uno. También habla de truhanerías, esa palabra que está ahí, que muchas veces no la escuchamos, pero no la usamos mucho. Un truán, la truhanería. Eh, Quizás podríamos, en nuestro idioma, para entenderlo un poco mejor, las truhanerías son las sinvergüenzuras. Un truán es un sinvergüenza, un estafador. Eso es un truán. Y los truanes hacen truhanerías, ¿cierto? Es una forma, podríamos decir, un poco más educada de decirle a alguien que es un sinvergüenza. No le digamos la próxima vez a alguien, tú eres un sinvergüenza, no, digámosle eres un truán. Va a ser más, más lindo. Pero le estamos diciendo algo realmente que tiene que ver con su comportamiento.
Y nuevamente dice que estas cosas no convienen. Estas cosas no convienen. Pero ¿sabe qué? Si estas cosas, como dice ahí, no convienen, pero se nombran, es porque existen. Es porque existen. Y están invadiendo a los creyentes y a sus hogares también. Existen. Dice, por favor, no los nombren, no convienen. Pero si los nombra y le está diciendo, por favor, no lo hagan, es porque existe. Y no podemos decir, no, si existía en los tiempos de Pablo, que él le dijo ahí a los efesios. No, hoy día también. Y mucho más quizás. Pero estas cosas se nos llama a que no se deben comentar ni tolerar. Comentar, cometer, también podríamos decir ni tolerar. Las dos cosas o tres cosas. Comentar, cometer ni tolerar. No se debe. No se debe hablar de ello, no se debe cometer eso y no se debe tolerar. Antes bien, acciones de gracias. Otra vez, acciones de gracias. Darle gracias a Dios. Alabarle por lo que Él hace. A veces nos enfrascamos en una discusión por esas cosas y perdemos el tiempo de estar alabando a Dios, de hablar bien de Dios, de agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, mundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia, también dice, en el reino de Dios. Ya vimos lo del fornicario, lo del inmundo, lo del avaro, ¿cierto? Que es idólatra. Nadie debe ser engañado con todo esto. Y dice avaro, que es idólatra. ¿Se fija ahí? Avaro, que es idólatra. La avaricia es igual a la idolatría, porque es adoración de algo que no es Dios. Y cualquier cosa que nosotros adoremos o que le demos el primer lugar en nuestra vida o que tenga un lugar primordial, el primer lugar, y el lugar primordial antes que Dios en nuestra vida, es idolatría. Todo lo que en nuestra vida le quite el primer lugar que a Dios le corresponde es idolatría. Es así de simple. Hay cosas que son idolatría para mí. Hay cosas que le están quitando el primer lugar a Dios en mi vida. Cada uno puede pensar, ¿qué cosa en mi vida le está quitando el primer lugar a Dios? Puede ser incluso el trabajo, el dinero, una relación, tantas cosas que pueden haber. Mis sueños, y le quito el primer lugar a Dios. Todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Nadie os engañe. Bueno, ahí sigue diciendo, tiene, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué pasa? Como siempre decimos, un creyente puede a lo mejor cometer un pecado, pero cuando uno se vuelve un idólatra, por ejemplo, uno tiene que pensar. Porque si una persona, en este caso, este pecado de idolatría, pero en otros casos, por ejemplo, en fornicación o en otros pecados, cuando la persona persiste en pecar, tiene que ver realmente si es un hijo de Dios. Porque si uno persiste en pecar, está diciendo que el Espíritu Santo no le está diciendo nada. Y si el Espíritu Santo no me está diciendo nada, yo tengo que pensar, ¿tendré el Espíritu Santo? Por eso una persona que practica permanentemente un pecado, eso lo que demuestra es que quizás, como dice aquí,
no es un hijo de Dios. Ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No está hablando que un creyente va a perder su salvación. Está hablando que quizás personas que piensan que son creyentes, puede ser que no lo sean y por eso está persistiendo tanto en un pecado y no le da nada persistir en el pecado. Por eso no va a tener parte, no va a tener herencia, porque está demostrando que no es un hijo, una hija de Dios. El rey David, David adulteró, pero fue perdonado. Quizás se demoró, encubrió su pecado, hizo tantas cosas, pero después se arrepintió y escribió unos preciosos salmos cuando se arrepintió. Y un día en la eternidad, quizás vamos a estar, bueno, vamos a estar al lado de él, ¿cierto? Los que somos hijos de Dios. Y él se arrepintió. Y así tantos otros hombres que se arrepintieron también. La Biblia no es un libro que nos muestre solamente las cosas buenas, como muchos lo hacen, muchos otros libros. Nos muestra hasta los errores, los pecados, todo lo de la gente, para que nosotros aprendamos. Y de David también podemos aprender. Él adulteró, pero fue perdonado. Bueno, seguimos adelante para que lleguemos al final hoy día. Nadie os engañe con palabras vanas. En esos tiempos había gente que, hombres, y, y bueno, también en las epístolas de Juan lo podemos ver, y en otras más, que ellos decían, bueno, como ya somos salvos, somos creyentes, somos hijos de Dios, no importa pecar, porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, ¿cierto? Y eso estaba pasando. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice ahí. Hay gente que hoy día dice, no, pero si yo soy creyente, pero están viviendo en adulterio. Y si una persona que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, no sufre nada, no sufre consecuencias, es porque seguramente no es un hijo de Dios. No tiene alguna disciplina de Dios, es porque no es un hijo de Dios. Recordemos que eh, ahí en Mateo capítulo 7 versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Van a haber sorpresas, quizás gente que se va a sorprender, quizás gente que hizo cosas, pero nunca recibió al Señor Jesús como Salvador. Y yo quiero hacer un llamado en este momento y un alto y pensar y que pensemos si hay alguien aquí que a lo mejor no es un verdadero hijo, no es una hija de Dios. Quizás es un simpatizante, me gusta ir a la iglesia, me gusta participar de las actividades, los hermanos son amables, pero piensen, ¿cuándo recibió a Cristo como Salvador? ¿Cuándo le pidió perdón por su pecado a Dios? ¿Cuándo se apropió de la salvación para usted? De ese regalo que Dios le da por medio de su Hijo cuando vino y se entregó en la cruz y derramó su sangre para limpiar su pecado. ¿Le pidió verdaderamente de corazón un día perdón a Dios por su pecado? Si no lo ha hecho, esta es la oportunidad de hacerlo. Va a tener el Espíritu Santo y va a tener mucho gozo en su corazón y va a ver que hay cosas que antes, que quizás pecados que eran normales,
Ya no lo son, ya no lo son. Aquí Pablo sigue diciendo en el 7: no seáis partícipes con ellos, no seáis partícipes con esas personas que no son hijos de Dios, que andan en esas cosas. No podemos ser partícipes con ellos, no podemos estar a la par con ellos. ¿Sabe qué? Un creyente no es una persona, para que no se queden con la idea equivocada, un creyente no es una persona que nunca peca. Todos los creyentes pecamos, pero un creyente es una persona que hoy día debería pecar o deberíamos haber pecado, ya que está terminando el día, menos que ayer. Y mañana deberíamos pecar menos que hoy. Y así, es un, el creyente es una persona que todavía peca, pero cada vez peca menos y menos y menos y menos. Eso debería ser. Por eso no tenemos que ser partícipes de estas cosas. Antes de conocer a Cristo éramos tinieblas, como dice ahí. No dice estábamos en tinieblas, dice éramos tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora los que somos salvos somos luz. Somos luz. Nosotros también somos luz. Y tenemos que llevar esa luz. Y las dos cosas no se unen. No puede haber luz y tinieblas juntas. No existe eso. Si cualquiera de ustedes apaga la luz, van a haber tinieblas. Pero el momento que la encienda o que ponga el celular, la luz, el celular, que ilumine el celular, cualquier cosa, va a haber un poco de luz y la tiniebla se acaba. Son dos cosas que no pueden estar juntas. Es imposible que estén juntas. La comunión no tiene, la luz no tiene comunión con las tinieblas en ninguna parte. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Por lo tanto, tenemos que andar como hijos, como dice ahí, como hijos de luz. Así es como tenemos que andar, como hijos de luz. A ver, quiero, este me salté acá. No, acá. Ya. Dice Mateo 5:15 en la NTV: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. La luz no es para esconderla. La luz es para iluminar, para tenerla en un lugar alto donde se vea. Nosotros cuando estamos en tinieblas, cuando se corta la electricidad y no hay luz, no encendemos una lámpara o una vela o cualquier otra cosa y la escondemos, ¿no? La ponemos en la parte más alta donde nos ilumine más. Ahí tenemos que estar. Y como luz, nosotros tenemos que también traer la luz a los que están en tinieblas. Tenemos que compartir esa luz que tenemos, que es Cristo. Y el fruto del Espíritu, como dice el versículo 9, o el ser luz, podríamos decir, produce varias cosas. Bondad, dice, bondad. Bondad es amor en acción. Amor en acción. Eso es bondad. Cuando somos bondadosos, estamos demostrando amor de alguna forma. Justicia, también habla ahí. Justicia. Podríamos decir que es rectitud de carácter ante Dios y ante los hombres también. También habla de verdad y verdad, dice, verdad, conformidad con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios, ser verdaderos. Esto es el fruto de la luz que trae Cristo a nuestras vidas. Estos son frutos: bondad, justicia, verdad. Ese es el fruto que trae la luz a nuestras vidas.
que es Cristo mismo. Y la luz es importantísima. Nosotros tenemos que ser luz, porque la luz también revela la verdad. Mi hermano Moisés está yendo al dentista, ¿cierto? O cualquiera alguien que sea operado. ¿Se imagina que usted llegara a la consulta ahí donde está, o al quirófano que lo fueran a operar, o mi hermano Moisés fuese a hacerse un tratamiento en los dientes, pero el doctor le dijera, ¿sabe qué? Lo voy a hacer en completa oscuridad porque no tengo luz. Así que lo voy a hacer así nomás, a tientas. ¿Se atenderían ahí o no? No, ¿cierto? Me dijeran, ¿sabe qué? Le tenemos que operar, hacer una operación a corazón abierto, y justo en ese momento se corta la luz del quirófano y todo oscuro, ¿no? Y el doctor le dice, no, si yo soy experto, yo lo voy a hacer sin luz. No, ¿cierto? No lo haríamos. No, mi hermana Rosana dice, no, yo no. No lo haría, porque la luz es importante. La luz revela la verdad. La luz revela la verdad, revela todo. Y nosotros somos parte de esa luz. ¿Sabe qué? En las iglesias, en muchas iglesias, parece que están en tinieblas y no exponen la verdad. No se expone la verdad. Al pecador no se le dice que es pecador, ¿cierto? No, no le vamos a decir que es pecador porque si no se van a ofender. Y esas iglesias están llenas hoy día. Pero a la gente no se le dice que es pecador. No, no se le vaya a ocurrir predicar el evangelio y hablar de la condenación. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar entonces? Si el evangelio es que la persona es pecadora, que la persona va a la condenación, pero que Cristo murió por ella y hay solución. Pero yo no puedo predicar el evangelio y decirle a la persona que no es pecador. ¿Cómo le voy a predicar? Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir si no soy pecador? No. Por eso, nuestras iglesias tenemos una gran responsabilidad de exponer la verdad, de que somos luz, pero exponer la verdad correctamente. Y ahí nos habla en el 9, está hablando del fruto también. Y en el 10 dice comparable lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos llevar fruto, debemos investigar y hacer realmente lo que le agrada a Dios. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, no participar de eso. Ni siquiera se debe hablar de eso, ni siquiera hablar de esas cosas. Mire, a veces, eh, bueno, vamos a leer un versículo que está ahí en Romanos 16-19, la segunda parte. Dice, quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Nosotros tenemos que enseñar claramente la palabra de Dios, decir lo que está bien y decir lo que está mal. Tenemos que hacerlo de esa forma. Nuestra predicación tiene que ser así. Tenemos que saber las cosas buenas, conocer el bien y las cosas malas. Y cuando uno sabe lo que está mal, o cuando, mejor dicho, cuando uno sabe lo que está bien, solo se da cuenta de las cosas que están malas. Y a veces no es necesario ni siquiera decir todo lo que está mal, pero enseñar lo que está bien. Y que la persona se va a dar cuenta y nosotros tenemos que hacerlo, reaccionar, que se dé cuenta que está mal. Tenemos que saber bien las cosas buenas. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que saber el bien. Y eso es lo que tenemos que enseñar. ¿Sabe qué? A veces hay creyentes que
pierden mucho tiempo buscando cosas malas, buscando lo que es malo y estudiando cosas malas. Si yo sé lo bueno, no tengo para qué estudiar todo el mal y conocerme todos los pecados y conocer todo el mal. Si yo sé lo que está bueno. Nosotros tenemos un hermano en la iglesia que es una persona ciega y él conoce a la gente y él conoce también los billetes. Él toca un billete y dice, este billete es de tanto. Y él lo sabe porque él conoce el bien, él conoce los billetes buenos. Y si yo le paso un papel cualquiera que esté cortado como un billete y todo, él me va a decir esto es falso, porque él conoce lo bueno. Él no se ha dado el trabajo de conocer todo lo malo, sino que conoce lo bueno. Incluso ustedes tienen ahí, hay un departamento ahí en los Estados Unidos que se dedica a ver los billetes, los dólares falsos. Pero ellos no andan buscando, estudiando los dólares falsos. Ellos con su tacto saben si el billete, bueno, uno también lo puede aprender y quizá ustedes lo han aprendido por el, ¿cierto? Porque tienen relieve y otras cosas. Pero ellos lo pueden ver y dicen esto es falso. Porque han aprendido a conocer bien el billete bueno, no todo lo malo. Y así tenemos que ser nosotros. En la Biblia tenemos todo lo bueno y ahí tenemos que conocer. Tenemos que conocer lo que dice la Biblia. A veces hay gente que se pone a estudiar cosas, no, a ver, voy a estudiar, quiero hablarle a los testigos de Jehová, así que voy a leer toda la Biblia de los testigos de Jehová. Cierto, con su Biblia uno les puede predicar, pero ¿será necesario? ¿O será necesario leerme todo el libro de Mormón para saber todo lo malo que tiene? No, yo tengo que leer la Biblia. Y cuando vengan a decirme algo, yo le voy a decir, "Pero eso no está en la Biblia". Y es así de simple. Y así tenemos que hacerlo nosotros también. La luz expone todo y no queda nada que, eh, que no sea, que no se pueda ver, que no sea visto. Los creyentes no podemos quedarnos en las tinieblas. No podemos quedarnos en las tinieblas. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo nos trajo vida a nosotros. Y nosotros debemos vivir una vida alumbrada, alumbrada por Cristo, por Cristo. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, dice ahí. Ese versículo en la NTV dice, no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Cuando la luz ilumina, se ven las malas intenciones. Cuando la luz de Cristo ilumina, se descubren las malas intenciones. Porque la luz hace todo visible. Y ahí dice, por eso despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Y después habla de la diligencia. Mirad pues con diligencia, con precisión, con exactitud, cómo andemos. Con precisión y exactitud. Eso quiere decir la palabra en el griego. Diligencia quiere decir precisión, exactitud. Y la vida cristiana no la podemos vivir al azar. Es una vida precisa, exacta, como Dios quiere que la vivamos. Las decisiones que nosotros tomamos, las cosas que hacemos, deben ser sabias, buscando siempre la voluntad de Dios, siempre, siempre, siempre hacer la voluntad de Dios. No se puede ir como un barco a la deriva. No podemos ir como un barco que va para allá, para acá, un barco que va a la deriva. Tiene un poco que ver con esto, lo que está diciendo eso del barco a la deriva. Aprovechando bien el tiempo quiere decir sacando el mayor provecho a cada oportunidad que tengamos de hacer el bien, que tengamos de ser luz con diligencia, no como necios, sino como sabios.
Cada oportunidad que tengamos, tenemos que hacer lo mejor que podamos. No con, tampoco aquí no está hablando de, porque a veces se confunde actividad con activismo y quiero hacer, aunque no tenga resultado, tengo que estar ocupado haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas. No. Con diligencia quiere decir que yo tengo que aprovechar el tiempo, hacer las cosas bien, hacer las cosas precisas, con exactitud, con diligencia. No hacer, por llenar una agenda, con precisión, con exactitud. Es bueno tener reuniones de damas, reuniones de jóvenes, con los niños, con todo, pero el querer llenar toda una agenda y 2 o 3 reuniones por día no hacer que mi iglesia sea más santa o más bíblica. Eso lo va a hacer si nos apegamos a la palabra de Dios. Es cierto, es bueno tener que pudiésemos tener muchas reuniones, pero tenemos que apegarnos a la palabra de Dios porque podemos tener reuniones y hablar cualquier cosa. Y hay iglesias que se reúnen todos los días, pero hablan cualquier cosa, ¿cierto? Tenemos que procurar con diligencia, con precisión, con exactitud, como dice aquí. Y debemos usar nuestra mente también para conocer la voluntad de Dios y poder hacerla, como dice aquí. A veces hay gente que dice, vamos a ir a vamos a tener una conferencia o vamos a tener un retiro espiritual donde se nos va a enseñar acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Y eso es bueno, pero a veces pensamos que es una receta mágica, que yo voy a ir y voy a volver sabiendo la voluntad de Dios. Puede ser que me den algunas directrices, me den algunos puntos para que yo pueda conocerla mejor. Y cuando yo conozca la voluntad de Dios, puede ser que yo ya la sé, pero debemos entenderla y tenemos que obedecerla. Porque a veces sabemos la voluntad de Dios y no queremos obedecerla, porque tenemos algo en mente y el Señor nos muestra otra cosa totalmente diferente a lo que yo pensaba. Entonces es algo diferente y no, será la voluntad de Dios. Y el Señor me la está mostrando claramente, pero como no es lo que yo pensaba, y a veces no queremos obedecer la voluntad de Dios, la sabemos y no la obedecemos. Aprovechando bien el tiempo, tener la oportunidad. Y esa palabra, esto tiene que ver con oportunidad. Y esa palabra, bueno, en el latín podríamos decir, significa hacia el puerto, hacia el puerto. Aprovechar el viento, aprovechar la corriente, aprovechar todo para llegar a buen puerto. Los días son malos. El pecado avanza a pasos agigantados. Por eso nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades de servir a Dios y hacer bien las cosas para Dios. Como decía, conocer la voluntad, pero obedecerla. Eso es lo más importante. Entenderla claramente y obedecerla. No nos podemos quedar solamente con conocerla, sino que conocerla, entenderla, obedecerla. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para cada uno de sus hijos, Dios tiene un plan. Pero ese plan está en mí, en cada uno de sus hijos, en nosotros, el saber ese plan y el cumplir ese plan. No sé si a veces estamos esperando sentados, me voy a ir a sentar a la iglesia, voy a ir allá a la 126, en esos asientos tan cómodos que tienen, me voy a sentar y voy a esperar que me caiga un rayo para que me diga me llegue la voluntad de Dios a la cabeza. No, no es así. Yo tengo que saberlo, yo tengo que estar en oración con Dios, yo tengo que estar en comunión con Dios, yo tengo que leer su palabra, yo tengo que
pedir consejo, tantas cosas. Hay hermanos que tienen experiencia, hermanos que tienen conocimiento de la palabra, que nos conocen más. Y a lo mejor yo les puedo pedir un consejo y debería pedirles un consejo. Y en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice, ¿cierto? Y la multitud son varios. Y si 9 me dicen que sí y uno me dice que no, y ese que me dijo que no es lo que yo pensaba, no me voy a ir con el que me dice que no porque es lo que yo pensaba. Si 9 me dijeron que sí, o al revés. Pero Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos, hermanos. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para mí. Pero yo tengo que saberlo, yo tengo que cumplirlo, yo tengo que obedecerlo. Y eso es lo que se nos dice aquí, andar como sabios. Eso es andar como sabios. Aprovechar bien el tiempo, conocer la voluntad de Dios, ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tengo que buscar la voluntad de Dios y ser entendido. Cuando yo quiero buscar la voluntad de Dios y cuando es la voluntad de Dios, una de las cosas que yo le puedo decir es que usted va a sentir paz en su corazón cuando es la voluntad de Dios. Va a sentir una tremenda paz de hacer lo que está haciendo porque es la voluntad de Dios. El Señor le va a mostrar. Pero cada uno de nosotros tenemos un plan. Dios tiene un plan para nosotros. Y está en nosotros el buscarlo y el obedecerlo. Y el andar como sabios. Hemos visto muchas cosas hoy día. Por ejemplo, Dios es amor. Andemos en amor. Dios es luz. Andemos como hijos de luz. Dios es verdad. Andemos en sabiduría. Podríamos decir, predica que eres hijo de Dios, pero practica el vivir como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ante Dios no podemos esconder absolutamente nada. Y si hay cosas que yo tengo que dejar en mi vida como creyente, que me están haciendo mal, que me están impidiendo hacer la voluntad de Dios, tengo que dejarlas. Tengo que ser valiente para reconocerlas y quizás ya las he reconocido y tengo que apartarme de ellas. Tengo que apartarme de esas cosas malas que no me están dejando hacer la voluntad de Dios. Por eso el tema de hoy era, mire, antes de terminar les voy a mostrar eso. Ese video que está ahí, mire, a la derecha va mostrando lo que es la foto que va mostrando en la parte de la cabeza de la izquierda. Esa es una resonancia. Eso se hizo con una de las mejores máquinas que hay aquí en Chile para la resonancia. Una de las más avanzadas. Y ahí va mostrando, mire, la línea roja a un lado, va mostrando por dónde va sacando la foto. Y ahí va mostrando cómo está esa cabeza, mire. El cerebro, y va mostrando todo eso. ¿Sabe qué? El hombre tiene la tremenda capacidad de saber todo eso. Y esa es la mejor máquina que existe en el país para hacerlo. Pero ni aún así pueden saber los pensamientos. ¿Qué está pensando esa persona? El único que puede conocer mis pensamientos es Dios. Aquí a un médico puede verlo y decir, este cerebro, bueno, lo vieron ahí y dijeron, está bien, no tiene nada. Pero a Dios no podemos esconderle absolutamente nada, ni siquiera nuestros pensamientos. Y quizás esto tiene que estudiar mucho para verlo, y quizás alguno puede decir, sí, aquí hay algo, y otro puede decir, no, aquí no hay algo. Pero a Dios no le podemos esconder nada. El hombre puede mirar todo eso, pero los pensamientos no puede saber ni uno solo. Pero Dios lo sabe todo. Y Dios nos conoce en nuestro más profundo interior. A Él no se le escapa nada. Por eso, si hay algo que nosotros tenemos en nuestro interior que nadie más lo ve, Dios lo ve. Y si yo tengo que dejar y apartarme de eso, tengo que dejarlo ya.
tengo que dejarlo lo más pronto posible. Podríamos decir, entonces, ay, se fue aquel. Vamos a adelantarnos aquí. Ahí. Predica, pero practica andar en pureza. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos llama el mensaje de hoy. Predica, pero practica andar en pureza. Que Dios nos ayude a que si hay cosas que tenemos que dejar, seamos sinceros con nosotros mismos y las dejemos para que podamos servir a Dios y conocer la voluntad de Él y andar con diligencia, no como necios, sino como sabios. Vamos a orar en una pequeña oración antes de terminar. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de ver en tu palabra que tú quieres que también que andemos en pureza. Tú conoces hasta lo más íntimo de nuestras vidas, donde nadie más puede llegar, tú lo sabes. Padre, ayúdanos si hay cosas que tenemos que dejar, si hay alguien que tiene que dejar algunas cosas para que pueda servirte de la mejor forma y andar como sabio, no como necio, conociendo tu voluntad y haciendo lo que tú quieres que hagamos. Padre, gracias por este precioso tiempo y por cada uno de los hermanos que se han podido conectar también. Bendíceles a cada uno, ayúdales, que estén con bien, darles salud, a los que están con problemas también, ayúdales. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.